Bueno, muy, pero muy buenos días a todos los hermanos de la comunidad de Hechos y a las personas que nos estén viendo a través de la grabación de esta clase que vamos a estar subiendo a YouTube. Hace ya varias semanas empezamos un estudio del primer libro de los Corintios y el día de hoy vamos a continuar, si Dios lo permite, viendo el capítulo número 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Antes de empezar, vamos a orar. Rafa, te pido si pudieras orar para que el Señor nos acompañe en este tiempo. Amén, amén, hermano. Señor, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado, que tú nos has dado, Señor. Gracias porque podemos abrir las escrituras, tus palabras, y podemos escudriñarlas. Pedimos, Señor, que tu gracia esté sobre nuestro hermano Tomás, para que comparta tu palabra, Señor, que sea tu gracia en él, para que sea tu espíritu hablando en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por escudriñadores, Señor, por este espacio que tenemos donde podemos acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que el Señor nos hable el día de hoy a través de su palabra. Bien, sin más preludio voy a empezar haciendo una pequeña recapitulación. Decíamos que estamos estudiando el primer libro de Corintios y el día de hoy vamos a entrar quizás de manera más específica en uno de los primeros temas de la carta. Habíamos dicho cuando vimos la introducción que había podíamos dividir la carta en 5 partes. Seguimos dentro de la primera parte y el tema que estamos viendo en los primeros capítulos, básicamente hasta el capítulo número 4, es el tema de las divisiones en la iglesia. Pero en el capítulo número 1, por ejemplo, vemos que desde el versículo número 1 al versículo número 3 hay una especie de introducción o de saludo, y después vemos que hay una acción de gracias desde el versículo número 4 del capítulo número 1 hasta el versículo número 9. Después, ya desde el versículo número 10 del capítulo número 1 hasta el último versículo, que si no me equivoco es el número 21, correcto, del capítulo número 4, la temática el primer tema que va a estar abordando el apóstol Pablo es la temática de las divisiones en la iglesia. Pero antes de entrar directamente a hablar específicamente de la división, él va a hacer como una especie de introducción cuando empieza a hablar de las divisiones en la iglesia y va a mencionar el tema de la sabiduría, de cómo hay una sabiduría que es una sabiduría espiritual y cómo hay una especie de sabiduría que es una sabiduría terrenal. Veíamos que esta sabiduría espiritual es una sabiduría que es dada por Dios, y veíamos que la sabiduría humana es una sabiduría terrenal, diabólica, que no es dada por el Señor, sino más bien es una sabiduría o una forma de pensar que tiene el mundo, entiéndase el mundo, las personas que no conocen al Señor. Pero había esta especie de sabiduría divina o esta sabiduría que el Señor da, que básicamente no es otra cosa que esa capacidad dada por Dios de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces veíamos que teníamos la posibilidad de ver toda nuestra vida, ver bueno, absolutamente toda nuestra vida en realidad, porque iba a decir el trabajo de la iglesia, el crecimiento espiritual, las relaciones en la iglesia, a través de esta sabiduría divina. Pero no es solamente con respecto a nuestro ministerio o a nuestro trabajo en la iglesia, sino que la sabiduría que Dios da es una sabiduría que nos permite mirar absolutamente todos los aspectos de la vida, eh, teniendo en cuenta que tenemos justamente la mente de Cristo. Entonces, por supuesto que podemos hablar de la sabiduría de Dios en cuanto a nuestras relaciones como hermanos dentro de la iglesia, pero también podemos pensar en la sabiduría que Dios da, o la sabiduría espiritual, que es una sabiduría dada por Dios, con respecto, por ejemplo, a cómo nos relacionamos con nuestros amigos, o cómo nos relacionamos con nuestros parientes, o cómo vemos la vida de el esposo y la esposa, por ejemplo. Las personas que, por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo
se manifiesta la sabiduría de Dios en nuestras relaciones de los unos con los otros en el contexto de la iglesia. Pero, por ejemplo, si vamos a otro libro del apóstol Pablo, vemos que en Efesios capítulo 5, por ejemplo, tenemos muy claramente detallado cómo es esa sabiduría de Dios con respecto al matrimonio. Entonces vemos que esta sabiduría que el Señor da es una forma de ver la vida a través de la mente de Cristo. Entonces pasamos nuestras relaciones por ese tamiz de la palabra de Dios y vemos si vamos a fundar nuestro matrimonio en lo que agrada al Señor, vamos a fundar nuestras relaciones en lo que agrada al Señor, vamos a establecer nuestra ética laboral y nuestra ética civil como le agrada al Señor, ¿verdad? Las personas que no conocen al Señor, que no tienen un conocimiento de Cristo, no poseen esta sabiduría o esta capacidad de ver las cosas desde esa óptica divina, desde esa óptica de qué es lo que agrada a Dios. Entonces Pablo empieza diciendo eso justamente, lo vemos en el capítulo número 1, versículo número 11, versículo número 12, ahí es cuando él empieza a tocar el tema de las divisiones en la iglesia, pero justamente él empieza a decir que el hecho de que haya divisiones en la iglesia justamente refleja que hay una falta de esa sabiduría espiritual, de esa vida de Cristo en la iglesia. Y ese va a ser el argumento que va a seguir en los primeros capítulos diciendo, había gente que en este caso específico de la iglesia de Corintio estaba diciendo, que se estaban separando en facciones, porque Pablo era un predicador, Apolos era otro predicador y Pedro era otro predicador. Entonces, el problema específico que había en la iglesia de Corintios es que algunas personas estaban haciendo como divisiones dependiendo de si habían sido bautizados por Pablo, por Apolos o por Pedro. Y después de que Pablo funda la iglesia de Corintios, creo que lo mencionamos en la introducción, vemos que él se muda a la ciudad de Efesos, donde pasa algunos años, justamente con Priscila y Aquila, y después justamente le llegan los reportes de lo que estaba pasando en Corintio, y como respuesta a eso, ¿no? Él empieza a comunicarse con ellos y escribe, de hecho, 3 cartas a los corintios. La primera carta que tenemos nosotros, o la primera carta canónica, vendría a ser la segunda carta que le envía. Y la segunda carta canónica de Corintios vendría a ser la tercera que le envía. Pero bueno, entonces vemos que en el primer capítulo de Corintios estaba justamente esa introducción, unas acciones de gracias, y después Pablo empieza con uno de los primeros temas que tenía problemas la iglesia, que es el tema de la división. Y en el capítulo número 1 y en el capítulo número 2 justamente va a empezar a hacer esta mención de esta sabiduría dada por Dios en comparación con esta sabiduría que tienen los hombres. Y llegamos al capítulo número 3, donde específicamente vamos a tocar el tema de la división en la iglesia. Vamos a leer, o por lo menos voy a leer yo de acá, el capítulo entero. No es un capítulo muy largo, pero el tema es uno. Así que vamos a leer el capítulo entero y después vamos a entrar dentro de la temática de la división de la iglesia. Bien, dice el capítulo número 3 de Primera de Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mide cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvado, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bien, entonces aquí, hermanos, vemos que ya entramos directamente en el tema de lo que es la división y el problema que estaba habiendo de la división en la iglesia de Corintios. Lo primero que vemos específicamente en el versículo número 1 es que el apóstol Pablo está diciendo que él no pudo hablarle a la iglesia como si fueran espirituales, sino como carnales, como si fueran a niños en Cristo. Y él nos da el ejemplo de que les tuvo que dar de beber leche y no alimento sólido porque no eran capaces, ni son capaces todavía, dice ahora, justamente de recibir ese alimento espiritual más sólido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando una persona recién llega al Señor, cuando una persona da sus primeros pasos en la fe, en el conocimiento del Señor, uno espera que justamente habiendo pasado nueva vida o dejando la vieja vida atrás, creemos que la santificación es progresiva. ¿Qué quiero decir con eso? Creemos que las personas, desde el momento en el que Dios las llama, y conocen o reciben ese conocimiento de quién es Jesucristo, vemos que hay una renovación por medio del Espíritu Santo en la vida de la persona. Pero eso no significa que en ese mismo momento la persona sea santa y perfecta, sino que hay un proceso de crecimiento o un proceso de maduración que es normal que ocurra en la vida de todo creyente. Nadie empieza a ser perfecto en el día que creen en el Señor. Creo que todas las personas que estamos presentes y todas las personas que nos están escuchando entienden que a pesar de que uno cree en el Señor Jesús, uno sigue cometiendo errores, uno sigue cometiendo pecados y uno justamente va creciendo de manera gradual y progresiva en el conocimiento del Señor, que en consecuencia nos hace santificarnos. Y hay muchas cosas que uno quizás no veía como ofensivas al Señor cuando recién nos convertimos, pero que a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, el Espíritu Santo va trayendo convicción y va redarguyendo nuestros corazones y uno empieza a decir, quizás esta actitud o aquella actitud no son buenas y uno empieza justamente a cambiar. Y esa es justamente la vida del creyente, una vida de santificación y una vida de crecimiento. Pero Pablo está diciendo acá que está haciendo como una especie de analogía, está diciendo, eso es lo que debe ocurrir en términos espirituales, y es algo similar a lo que ocurre cuando hay un bebé que nace y uno no espera que los niños crezcan de un día para otro, sino que hay un crecimiento gradual. Y el primer alimento que los niños reciben justamente es el alimento de la madre, la leche materna. Entonces los niños no están capacitados, sus pequeños cuerpos no están capacitados justamente para procesar alimentos sólidos. Entonces por muchas semanas, muchos meses, la mamá es la encargada de dar justamente la nutrición a ese bebé porque el bebé no tiene la capacidad justamente de recibir un alimento más sólido. Pablo está diciendo acá, justamente haciendo esa comparación,
los creyentes de Corintio debieran estar en una posición de crecimiento espiritual o de madurez espiritual. Sin embargo, debido a estas actitudes que han tomado, a estas divisiones que se han generado en la iglesia, eso ha de cierta forma estancado su crecimiento espiritual, y en vez de tener una normal progresión de la vida de Cristo en la iglesia, se han quedado como en una especie de etapa de infantes. Y a pesar de que uno pudiera decir, uy, qué lindo sería tener a los niños, niños por siempre, pero en realidad eso no sería bueno, sino que uno quiere como padres, ¿no? Que los niños vayan creciendo, se vayan desarrollando, y justamente hay, digamos, cierto grado de gozo y de felicidad en el corazón cuando uno va viendo cómo los niños van creciendo, cómo se van desarrollando, cómo van formando sus personalidades, cómo van tomando sus decisiones. Y eso es algo que también debe darse a nivel espiritual mientras más conocemos a Cristo. Se supone que más espirituales tenemos que ser, y más disciplinas espirituales vamos a desarrollar, y vamos a tener un carácter justamente que está siendo moldeado a la imagen del Señor. Eso es lo que tendría que haber ocurrido en la iglesia de Corintio, pero no era la realidad, no era lo que estaba ocurriendo, y Pablo directamente confronta el problema diciendo, en vez de estar en donde tendrían que estar, todavía los tengo que estar tratando como niños, y no puedo revelarles a ustedes verdades espirituales más profundas, justamente porque no tienen la capacidad de digerirla. Entonces, eso nos tiene que hacer entender, número uno, que tenemos que buscar crecer en el conocimiento del Señor. Una de las formas en las que crecemos en el conocimiento de Dios es justamente haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es escudriñando la Escritura. Otra cosa que hacemos para crecer espiritualmente es crecer en oración, ¿verdad? Uno de las, una, de las, una de las señales más claras y más evidentes de que una persona tiene orgullo es justamente cuando la persona no ora. Cuando nosotros oramos, estamos declarando que necesitamos la ayuda del Señor, estamos pidiendo la guía del Señor, estamos pidiendo justamente que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas por sobre la nuestra misma. Entonces vemos que cuando una persona ora hay una especie de petición hacia Dios para que Él intervenga en nuestra vida, para que Él intervenga en nuestra familia, para que Él intervenga en nuestra ciudad, y las cosas no se hagan conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. Vemos entonces que el estudio de la palabra, vemos que recordamos, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, lo vemos en Mateo número 4, por ejemplo, Mateo capítulo número 4. Una de las cosas que él responde cuando Satanás le tienta es que él le responde, escrito está. Entonces vemos que Cristo, que es nuestro ejemplo máximo en absolutamente todo lo que tuviéramos que seguir en la vida, él conocía la Escritura, él manejaba la Escritura. Entonces vemos que esa fue una de las formas en la que él respondió a la tentación. Justamente él había memorizado la Escritura porque él era la palabra, ¿verdad? Lo entendemos eso de Juan capítulo número 1. Pero él era la palabra. Esa fue la forma en la que él respondió a la tentación. Entonces vemos que escudriñando la palabra, memorizando la palabra, teniendo vidas de oración, ayunando, participando en la vida de la iglesia, vemos que esas disciplinas espirituales hacen, digamos, ¿cómo decirlo? Nos producen crecimiento espiritual. Por ejemplo, cuando uno trabaja con otras personas en la iglesia, muchas veces vemos que así como tenemos dones diferentes, también tenemos caracteres diferentes. Hay gente que es mucho más sencilla en su forma de hablar, hay gente que es más compleja en su forma de hablar, hay gente que es mucho más paciente, hay gente que es mucho menos paciente, hay gente que, digamos, tiene una capacidad de trabajar con ideas ajenas de manera mucho más sencilla, y vemos que hay otras personas que siempre quieren hacer las cosas a su manera. Todas esas cosas que ocurren dentro de la vida de la iglesia, que son normales y propias de una iglesia sana, hace que en cierta forma también nuestro carácter vaya siendo moldeado, porque uno aprende a trabajar con los otros reconociendo los dones que Dios les da a las otras personas. Entonces, uno cuando está trabajando en la obra del Señor, uno cuando está avanzando el reino de Dios aquí en la tierra a través de nuestro servicio al Señor en la iglesia, uno aprende a dialogar con otros, uno aprende a trabajar con otros. El problema es cuando, en vez de querer dialogar con otras personas y de justamente tener ese crecimiento espiritual, empiezan a haber problemas como los que había aquí en la iglesia de Corintios.
En este caso es porque alguna gente decía, a mí me bautizó Pablo, entonces yo sigo Pablo, a mí me bautizó Apolo, entonces yo sigo Apolo, a mí me bautizó Pedro, entonces yo sigo Pedro. Y Pablo viene a decir, quién es Pablo y quién es Apolo? Uno estableció el cimiento, en ese caso le está haciendo referencia a él, porque él es el que predica el mensaje del Evangelio. Otro empezó a edificar arriba, está haciendo referencia a la apologeta a Apolos. Pero él termina diciendo, uno puso el cimiento, el otro está edificando, pero en realidad ninguno de los dos es importante, sino Dios que da el crecimiento. Entonces él está diciendo, entre nosotros mismos, no es que yo quiero que me sigan a mí o entiendo que lo sigan a él. Él está diciendo, uno puso el cimiento, el otro está edificando, pero él no es relevante, yo no soy relevante, sino que lo importante es Dios que da el crecimiento. Y esa es una verdad espiritual, ¿verdad? Dios es el que da el crecimiento espiritual en nuestras vidas, independientemente de que quizás uno haya escuchado a quizás el pastor Rafael predicando o a otra persona. Independientemente de eso, como uno es llamado a salvaciones a través de la locura de la predicación del Evangelio. Pero independientemente de quién es el que da o a través de quién es el que escuchamos el mensaje, al final del día es Dios, específicamente en la persona del Espíritu Santo, el que revela esas verdades de Cristo en nosotros. Entonces, el que da el crecimiento espiritual realmente es Dios. Entonces, independientemente de quién hayamos escuchado el mensaje o quién sea el predicador de turno que está dando el mensaje en la iglesia, compartiendo la palabra, en realidad es la obra del Espíritu en nosotros la que nos revela la persona de Cristo. En esta iglesia, en la iglesia de Corintio, el problema era ese. Ahora, si nosotros eh, meditamos el día de hoy, quizás pueda haber problemas similares por los cuales haya divisiones en la iglesia. Por ejemplo, si tenemos dos o tres personas en la iglesia que tienen un cargo pastoral y suelen compartir la palabra, muchas veces yo he visto que uno dice, a mí me gusta cómo predica tal persona, o a mí me gusta cómo predica tal otra persona, o a mí me gusta cómo dirige el mensaje él, y ahí es como uno empieza a ver a veces justamente esas divisiones o esas facciones a punto tal que, no sé, si sabemos hoy día que va a predicar a alguien que no nos gusta, no vamos, pero el fin de semana siguiente, si sabemos que va a predicar a alguien que nos gusta un poquitito más, ahí vamos con todo gusto. Y esa no es eso no es evidencia de un carácter espiritual, porque nosotros vamos a la iglesia para ofrecer un sacrificio de adoración al Señor, para crecer en el conocimiento de su palabra y para ministrar a Cristo en el sentido de rendirle adoración, de rendirle alabanza, de rendirle gloria a Él. Y vamos a tener comunión los unos con los otros, justamente para seguir desarrollándonos en Cristo. Entonces, más allá de que uno pueda tener afinidades de carácter con un predicador o con otro predicador, al final del día el que hace la obra de nosotros es el Espíritu Santo, no es el predicador que a nosotros nos agrade. Entonces, yo creo que en la iglesia el día de hoy muchas veces ocurren cosas similares a estas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintio. Y hay veces que es justamente por este tema de la división de predicadores. Pero hay muchas otras veces que las divisiones en la iglesia pueden ocurrir por otros temas. Por ejemplo, vemos muchas veces que, o por lo menos en mi experiencia en la vida de iglesia, he visto cómo la gente habla, no recuerdo la palabra en español, el murmullo creo que es, cuando por ejemplo yo veo a un hermano, por ejemplo, en una actitud que no es correcta, que no es cristocéntrica, y empiezo a hablarle a otra persona de lo que vi al otro hermano hacer, por ejemplo. Esa es una murmuración, en vez de yo seguir el procedimiento eh, que dice la palabra, y la palabra nos enseña que cuando nosotros vemos un hermano en pecado o vemos un hermano en error, lo que tenemos que hacer es ir a hablar con nuestro hermano y confrontarlo de manera, digamos, en un uno a uno. Y después, si ese hermano, una vez que nosotros le hemos hablado, esa persona no nos escucha, ahí sí podemos pedir ayuda quizás a una persona que tenga nuestro respeto por su capacidad espiritual, por su sabiduría, por el ministerio que el Señor le ha dado y decir, mira, he visto esta cuestión que está ocurriendo y he hablado con esta persona, pero esta persona no me ha escuchado a mí. Quisiera que vos ores conmigo y que me ayudes a hablar a esta persona para ver cómo ayudarlo, ¿no? Porque nosotros como hermanos en Cristo estamos llamados a ayudar al crecimiento espiritual de los unos para con los otros. Eh,
Entonces, después de que eso ocurre, si la persona sigue sin querer escuchar, ahí sí vamos a la iglesia y pedimos ayuda en la iglesia. Entonces vemos que hay un procedimiento que nos enseña la palabra de cómo dirigirnos cuando vemos que hay un hermano que está haciendo algo incorrecto. Pero hay gente que en vez de hacer eso, en vez de hablarle al hermano, en vez de llamar a alguien que tenga fama o que tenga, sí, que tenga fama de ser espiritual, que puede ser un pastor, que puede ser un anciano de la iglesia, empiezan directamente a decir, yo vi al hermano tal o cual hacer esto o lo otro. Entonces así es como empiezan a generarse murmuraciones y eso en vez de em, digamos, aportar al crecimiento de la iglesia y al crecimiento del hermano, lo único que genera son divisiones, ¿verdad? Lo único que genera son divisiones. Esa es otra cosa que, a pesar de que no es lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo, es otra cosa que vemos que también pasa el día de hoy en la iglesia. Y son cosas justamente que generan divisiones. Otra cosa que yo veo, por ejemplo, es que hay veces que cuando el consejo pastoral de la iglesia o el consejo de los ancianos deciden hacer una cosa y quizás no es la forma en la que uno lo hubiera hecho, hay gente que en vez de decir, bueno, yo hubiera hecho las cosas de manera diferente, pero soy parte del equipo, entonces vamos a ir todos bajo el mismo manto, bajo la misma dirección. Dicen, no, yo no voy a colaborar en eso, o no voy a hacer esto de esa manera, o no voy a estar predispuesto a eso, porque yo lo hubiera hecho de otra manera. Y eso es algo que pasa no solamente en la iglesia, sino en un montón de ámbitos. Pero es algo que también genera división, porque yo tengo que tener la capacidad de trabajar con mis hermanos en la iglesia, aunque a veces las cosas no se hagan como yo las hubiera querido hacer. Por ejemplo, no sé, si yo dijera, uy, a mí me gustaría que la reunión fuera de esta manera, con este orden, o primero que ocurra esto y después que ocurra el otro, y al final no ocurre así, sería una evidencia de mi poco carácter espiritual que yo empiece a murmurar de eso y a no participar o justamente a hablar mal de algo que ya se ha decidido. No está mal dar ideas que son diferentes, absolutamente. Yo soy un convencido de que uno cuando participa justamente hay varias formas de hacer las mismas cosas y no hay solamente una forma correcta. Sobre todo cuando hablamos de organizar eventos o cuando hablamos de la planificación del año para la iglesia. Pero si en un consejo hemos hablado y la iglesia por eh, X, Y o Z hemos decidido hacer las cosas de una manera, bueno, yo sigo siendo parte del equipo y aunque quizás no todas mis ideas hayan sido escuchadas, sería muy inmaduro de parte mía decir que no voy a apoyar la obra de la iglesia simplemente porque las cosas no se hacen como yo quisiera. Entonces, el apóstol Pablo acá está hablando justamente de las divisiones en la iglesia y en este caso era por el tema de los predicadores. Pero vemos en el día de hoy que hay muchas razones por las cuales puede haber divisiones en la iglesia. Y vemos que en realidad, si nosotros permitimos que esto ocurra, en realidad esto refleja una falta de carácter de parte nuestro, una falta de espiritualidad de parte nuestra y una inmadurez de parte nuestra. Nosotros no tenemos que dejar que eso ocurra. Eh, Específicamente vemos que aquí el apóstol Pablo les dice carnales. Dice el versículo 3, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y después el versículo 4 sigue diciendo, porque si uno dice yo soy Pablo, yo soy Apolos. El punto es, vemos que estas divisiones en la iglesia son un signo de carnalidad y un signo de poca espiritualidad y un signo de que necesitamos crecer en nuestro carácter como hombres y mujeres que siguen al Señor. Eh, y después del versículo 5 en adelante, él va a seguir diciendo específicamente el problema que ellos estaban teniendo, que es que algunos seguían a Pablo, otros a Apolos, etcétera, etcétera. La cosa que quiero mencionar acá es que vemos en el versículo 12, por ejemplo, eh, versículo 11, voy a empezar desde el 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra que cada uno edificó, recibirá recompensa, y si alguno fuere quemado, sufrirá pérdida, si bien él será salvo así como por fuego. Vemos que nuestro trabajo en la iglesia, nuestro servicio en la iglesia,
va a recibir recompensa. Y no quiero meterme específicamente de cómo van a ser las recompensas en el cielo. Pudiéramos ver en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que también está mencionado el tema de las recompensas. Pero vamos a ver que independientemente de nuestra salvación, porque uno no va a perder la salvación, una vez que somos salvos, siempre somos salvos. Pero sí vemos que vamos a recibir recompensa por el desarrollo de nuestro carácter cristiano que hemos tenido en este mundo. Si nosotros hacemos las cosas conforme a nuestro carácter, conforme a nuestra sabiduría, conforme a esta sabiduría humana, no vamos a recibir recompensa de parte del Señor, porque las obras que estamos haciendo, a pesar de que puedan tener apariencia de piedad inclusive, van a ser consumidas por el fuego. Pero si nosotros las cosas que hacemos, las hacemos queriendo agradar al Señor en fe, siempre buscando agradar a Cristo, agradar al Padre, agradar a la presencia del Espíritu Santo, esas justamente son las obras que nosotros hacemos y empezamos a edificar justamente con oro, con plata, con piedras preciosas. Y si uno quisiera profundizar un poco en este versículo, esos materiales que Pablo está mencionando, por ejemplo, son los mismos materiales que estaban mencionados en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, cuando se mencionó la edificación del templo. Entonces vemos que justamente nosotros podemos decidir cómo vamos a edificar en esta vida. Nosotros podemos decidir crecer espiritualmente. Sí, el crecimiento lo da Dios, pero cuando nosotros ejercitamos nuestro carácter en esas disciplinas espirituales, cuando escudriñamos la Escritura, cuando buscamos al Señor en oración, cuando buscamos al Señor en ayuno, cuando servimos en la iglesia, todas esas cosas hacen que nuestro carácter crezca a la semejanza del carácter de Cristo. Y esa es la única forma en la que vamos a poder edificar con oro, plata, piedras preciosas. Si nosotros buscamos hacer las cosas conforme a nuestra propia naturaleza, conforme a nuestra propia mente, justamente entramos dentro de lo que el apóstol Pablo nos viene diciendo desde el capítulo número 1, versículo número 10 en adelante, en esa sabiduría humana. Y vemos que a Dios no le agrada esa sabiduría. A Dios no le agrada cuando nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra propia manera. Lo que a Dios le agrada es cuando nosotros queremos hacer las cosas conforme a su voluntad y como Cristo las haría. Vemos que, por ejemplo, el Señor, que es nuestro máximo ejemplo de que debemos seguir, vemos cómo Él, a pesar de ser Dios encarnado, cómo Él oraba. Vemos, por ejemplo, mencioné el capítulo número 4 de Mateo, vemos cómo Él, antes de ser tentado por Satanás el diablo, antes de empezar su ministerio público, Él estaba en ayuno y en oración. Él fue llevado por el Espíritu justamente a un tiempo de ayuno y a un tiempo de oración, a un tiempo de estar en la palabra, en la presencia del Señor, buscando la voluntad de Dios. Si Jesús, nuestro sumo sacerdote, conforme al libro de Hebreos, ejercía esta disciplina espiritual de la oración, ¿cuánto más nosotros, verdad? Si Cristo conocía la palabra, porque Él mismo era la palabra, Juan capítulo 1, ¿cuánto más nosotros tenemos que escudriñar la Escritura? Eh, esas son las formas en las que vamos a poder crecer en el conocimiento de Cristo y edificar sobre la roca que es Jesucristo. Si nosotros queremos seguir haciendo las cosas conforme a nuestra propia opinión o conforme a nuestra propia sabiduría, esas obras no van a resistir el día de mañana cuando nosotros estemos delante de Dios rindiendo cuenta de nuestras obras. Ya claro, nosotros somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo, no somos salvos por obras, pero también veíamos en Santiago que cuando uno es salvo, nuestras obras van a ser conducentes a nuestra salvación y las cosas que hacemos van a ser conducentes a nuestra fe en Cristo. Tenemos que recordar, como lo dice el versículo 16, nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos templo de Dios, nosotros somos el habitáculo de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Dios ha decidido no habitar ya en un templo hecho en manos de hombres, sino en habitar en nuestros propios corazones. La forma en la que nosotros cuidamos lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, es en cierta forma una forma de cuidar el templo de Dios, que es morada de Dios. Entonces, lo que nosotros vemos, cómo nosotros hablamos, a las cosas a las que le prestamos nuestro oído, son todas cosas que tienen una directa incidencia en cómo cuidamos el templo de Dios. Eh, y voy a terminar diciendo esto, nadie se engañe a sí mismo. Si alguien piensa que es sabio conforme a la inteligencia esta que decía terrenal, humana, diabólica, eh, dejémosla de lado, porque esa sabiduría es insensatez para con Dios. Vemos ahí que Pablo estaba parafraseando el libro de Job también. Eh,
el Señor conoce los pensamientos de la sabiduría humana y para Él son vanos, son insensatez. Entonces, em, independientemente de cuál sea la razón por la que nosotros veamos divisiones en la iglesia, tenemos que entender que si uno ve divisiones en la iglesia, ya sea por los predicadores, por el trabajo, por los caracteres, la causa que sea, eso es un claro indicador de nuestra falta de madurez espiritual y de nuestra falta de crecimiento en Cristo. Tenemos que dejar de lado el orgullo, tenemos que dejar de lado la vanidad, tenemos que dejar de lado la altivez y tenemos que aprender a someternos bajo la poderosa mano del Señor y tenemos que aprender a trabajar en unidad. Eh, y voy a terminar aquí, pero recordemos, por ejemplo, en el capítulo número 1, del versículo número 10 en adelante, específicamente del versículo número 10 hasta el final del capítulo, vemos cómo Pablo menciona, sean de una sola mente, sean de un solo corazón, sean de un solo sentir. Entonces, aprendamos a estar de esa misma forma en la iglesia el día de hoy, porque este problema que tenía la iglesia de Corintios de las divisiones es un problema que a veces se da mucho. ¿Y cuántas veces vemos que estos problemas de la división en la iglesia terminan siendo tan grandes que vemos que hay iglesias que hasta se dividen literalmente y vemos que uno, en vez de, a través de un proyecto de plantación de iglesia, vemos como iglesias se dividen por peleas. Eso, y de una congregación se dividen dos congregaciones, pero no porque se esté plantando toda obra debido al crecimiento de la iglesia, sino justamente porque hay peleas entre los líderes o peleas entre los hermanos. Nosotros no estamos llamados a eso y nosotros no estamos llamados a extender el reino y a crecer la obra de la iglesia de esa manera. Nosotros estamos llamados a la unidad. Eh, ya lo dijo también el apóstol Juan en su evangelio. La forma en la que el mundo va a recibir testimonio de que nosotros somos hijos de Dios es por la forma en la que nosotros nos amamos los unos a los otros. Entonces, independientemente de cuál sea la causa que está generando división en la iglesia, tenemos que dirigirnos a esa causa y tenemos que entender que es un signo de inmadurez espiritual. Tenemos que crecer en el conocimiento de Jesucristo y tenemos que ser unos con una sola mente trabajando en la iglesia. Y eso no significa que todos seamos iguales, eso significa que aprendemos a trabajar en equipo sin estar celosos por los dones que el hermano tiene, sino aprendiendo a dar gracias al Señor de que todos tenemos diferentes dones dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, no para la vanagloria personal, sino para la edificación del cuerpo. Y voy a cerrar aquí el tema del capítulo número 3 del primer libro de Corintios. La semana que viene vamos a estar viendo el capítulo número 4, seguramente con Rafael Pequeño, eh, y vamos a quizás darle conclusión al primer tema de la carta de Corintios, de la carta de los Corintios, que es el tema de la división, y vamos a quizás en 2 semanas pasar a la siguiente temática de Pablo en Corintios. Pero nos quedan una o dos clases más sobre el tema de la división de la iglesia. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Rafael, te iba a preguntar, no sé si a vos se te ocurre algún otro ejemplo de cosas que pasan en la iglesia que pueden ser causales de división. Yo creo que he mencionado Mm. las que más se me ocurren o las más comunes que he podido pensar. No sé si vos podés, no sé si se te ocurre otra, Rafita. Creo que has mostrado todos los ejemplos más comunes, Tom. A veces también diferencias doctrinales, Por a punto. veces pequeñas diferencias doctrinales hacen también que haya división en la iglesia y no hay tolerancia en cuanto a la madurez de cada hermano. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, creo que serían todas las más comunes. Déjame dar testimonio específicamente de ese punto. Mm, Con Rafael Pequeño, o yo le digo Rafael Pequeño porque el pastor Rafael es el pastor Rafael Grande, pero lo digo con mucho cariño, ¿verdad? mm, Claro, eso por si hay alguien que nos esté escuchando que no conozca la situación. Pero hay muchas veces que cuando estamos preparando los diferentes mensajes, ya hemos dado varios libros juntos con Rafael, y mm, hay muchas veces que yo digo yo opino de esta manera, y Rafael dice yo opino de esta otra manera. Y lo que vos has mencionado es muy importante, Rafael, porque hay veces que nosotros podemos no opinar lo mismo de un tema o de lo que fuera, sin embargo,
ese tema de que son temas menores justamente. Mm, Nuestro llamado a seguir a Jesucristo es uno, nuestra unidad en el cuerpo es una, mm, y justamente ver que esas pequeñas diferencias de opinión eh, son parte de la vida de la iglesia. mm. Nunca vamos a encontrar a alguien con quien pensemos, o sería Exacto. muy extraño, alguien con Sí. quien pensemos al 100%. Mm, Yo tengo, por ejemplo, predicadores, conozco predicadores que respeto muchísimo, y son gente quien escucho frecuentemente. Y sin embargo, más allá de que los respeto muchísimo y que tienen ministerios fructíferos, siempre va a haber algo que escucho y digo, bueno, quizás yo no lo hubiera expresado de esa manera o quizás yo exactamente. no opino de esa manera. Mm, Eso no hace que los respete menos, claro. eso no hace que no reconozca el don de Dios en ellos, y eso no hace que yo Que te genere en mi dividas. corazón una Claro. división. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es muy importante y creo que el Señor nos manda a la unidad, nos manda a poner, bueno, a tener una sola doctrina, también nos manda eso, ¿no? Pero en el tiempo del Señor, no a nuestros tiempos. Creo que eso también es importante. Eh, y el Señor va aclarando, el Señor tiene sus tiempos con nosotros y Tal mientras cual. más tiempo tengamos con la palabra, el Señor más va a ir alumbrando nuestros corazones. Entonces, no estamos para juzgar por esas pequeñas diferencias, ¿no? Exacto. Ese es el punto. Exacto. Y bueno, qué lindo poder ver este tema porque es algo que, como vos decís, está plagado YouTube con estas cosas, de estas divisiones, ¿no? Ya. No sé, lo que dijo el pastor Sugel y herejía del pastor Sugel. Y vos decís, pero por qué hacen esto, no? Por qué traen estas divisiones al cuerpo? Y sacan textos, palabras fuera de contextos, o hablan de hermanos que de la otra línea, de la línea más pentecostal también. Entonces, todo un tema que no edifica, no edifica. Entonces ahí Tal está la cual. hojarasca, ahí está la hojarasca. En cambio, Claro. lo de Cristo es, todo lo que tenga que ver con el conocimiento de Cristo es precioso. Jesucristo es esa piedra escogida y preciosa. Amén. Ese es el fundamento. Así que el Señor nos ayude a edificar con lo de Cristo, ¿no? Ujú. ¿Y Mm, cuántas veces, o por lo menos yo, por ejemplo, cuando hablo contigo o cuando hablo con otra persona y veo, bueno, quizás yo no opino así, pero el hecho de escuchar cómo vos razonaste un texto bíblico, cómo mm, vos llevaste de, por ejemplo, de este versículo a este otro versículo, eh, yo soy edificado cuando escucho, a pesar de mm, que no hubiera sido sí. mi proceso para entender un versículo Mm, o lo que fuera, yo soy edificado porque Dios te ha dado una gracia a ti, Dios le ha dado una gracia a otro hermano, y a pesar de que yo hubiera dicho, oh, yo no hubiera dicho de esa manera, la mayor parte de las veces digo, wow, qué interesante esa forma de verlo. mm, Los dos llegamos a esta misma conclusión, pero ver el camino que vos recorriste mm, es como que me enriquece a mí escucharte. Entonces, mm. reconocer que el Señor le ha dado dones a los otros hermanos, a las otras personas, y en vez de estar diciendo, uy, generar una división por eso, decir, pues en buena hora, a mí me Claro. enriquece escuchar a mi hermano. Claro, así que bueno, ese es el sentir de Cristo y como tú dices, Tom, el Señor ha dado distintos ministerios y eso es lo que hace que se enriquezca la iglesia, ¿no? Están los dones repartidos, el Señor repartió dones y están todos para la edificación, no todos trabajan de la misma manera y como tú dices, yo creo que la raíz de las divisiones son los celos amargos, es la envidia, hay Mm, muchas cosas, ¿no? Las raíces de todos estos males es el amor propio. tal cual. Entonces, bueno, el Señor nos ayude porque totalmente el Señor fue totalmente contrario a él, a ese sentimiento. ¿No? Sí, Y damos gracias por este tiempo que el Señor nos ha dado, Tom. sí, y cerramos con eso. Ya sé que estamos en hora. La última cosa que digo es eso que has dicho, Rafa, me parece importante también de mencionar. El hecho de que tenemos diferentes dones y diferentes capacidades. Mm, Eh, Hay gente que el Señor es evidente que le ha dado, por ejemplo, un talento para la administración. Hay otras, vemos el día de hoy, por ejemplo, hay gente que tiene un talento con multimedia. Vemos que hay gente que tiene un talento para la palabra. Y hay veces que uno dice, wow, a mí, o por lo menos a mí me ha pasado decir, ¿cómo yo quisiera hacer lo que ese hermano hace? Por ejemplo, yo admiro la facilidad que esa persona tiene para hacer evangelismo, mm, o yo admiro la capacidad que esa persona tiene para hablar por tanto tiempo, o yo admiro cómo esa persona hace danza, o yo admiro cómo esa persona... Sin embargo, lo que vos has dicho es fundamental. Dios nos ha dado dones diferentes. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es, si tal cosa, por ejemplo, hay un hermano en la iglesia que tiene más talento que yo para hacerlo, pues en buena hora me mm, regocijo que ese hermano
desarrolle el talento que el Señor le ha dado. Hay otras cosas que el Señor me ha dado a mí y cuando yo puedo ejercer mi talento, así es como justamente la iglesia se edifica. Entonces, lo que has dicho vos, Dios verdaderamente ha dado diferentes dones a la iglesia. No todos somos buenos haciendo lo mismo, no todos vamos a predicar, no todos vamos a, no sé, a danzar, no todos vamos a estar en multimedia, va a haber una combinación justamente de todas esas cosas, ¿no? Y así es justamente como vamos a ser edificados. ¿Querés orar, Rafita? Y cerramos. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque nos enriquece, porque nos escudriña el corazón, las intenciones. Tu palabra es como una espada, Señor, que entra y discierne lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de ella podemos conocerte a ti, Señor. Gracias por este tiempo de escudriñadores. Gracias por Tom, Señor, que ha traído esta palabra, nos ha traído esta reflexión tremenda y hermosa. Pedimos, Señor, que dé mucho fruto en nosotros y en todos los hermanos que también van a ver la grabación. Pedimos, Señor, que seas tú hablando todos esos corazones. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a ser como tú eres, Señor. Danos tu carácter, danos tus frutos, frutos de paciencia, frutos de mansedumbre, frutos de justicia, frutos de amor, Señor. En tu espíritu, Señor, danos esos frutos que sean gustosos para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Muy buena jornada, hermanos, que tengan muchas bendiciones, que el Señor los bendiga. Les mandamos un saludito desde aquí, desde Belfast, Irlanda del Norte, hasta el sábado que viene, si Dios lo permite. Gracias, mis hermanos. Que tengan lindo día. Tengan una Bendiciones. bendición del Señor. Qué grande, Saulito. Bendiciones. Rosita, Silvi. Igualmente, saludos. Bendiciones, Saúl. Rosita, a Igualmente, todos. Nos vemos papá. pronto, ¿ah? Nos vemos Se pronto. te extraña. Yo también. Vamos a hablar con los embajadores a ver si te lo traemos de nuevo. Un abrazo, Saulito. Cuídate mucho. Saludos a la familia. Nos vemos.